y llenó la tierra. ¿Ya? Entonces tenemos, primera diferencia, mujeres infértiles en el libro Bereshit y Shemot muy, muy fértiles. Otra diferencia, nos dice el Sefer Sera Baruch, que la palabra Bereshit en realidad es la combinación de dos palabras, de la palabra Bat, hija, y la palabra Ashrei, que significa afortunada es la hija. Ya tenemos que Sara, Rivka, Rachel y Lea eran privilegiadas. Su vida era que ellas eran hijas de Hashem, Ashrei Abat, ¿cierto? Esto quiere decir que ellas veían la mano de Hashem de manera clara en cada paso de sus vidas, ¿ya? Ellas veían en cada cosa que hacían, a Hashem detrás de cada cosa, veían a su padre y se relacionaban con él de esa manera. ¿Qué pasa cuando llegamos a Egipto, cuando comienza en el Sefer Shemot? Esta mano tan clara comienza a desaparecer. Las mujeres comenzaron a tener grandes desafíos y el rol de madres de estas como que tomó mucho, mucho poder, como que ahora ellas entendieron que de ellas dependía la sobrevivencia, ¿cómo se dice? La supervivencia de su familia y de su pueblo. A diferencia de Sara Imeinu, ¿cierto? Si es que ella tenía una discusión, un problema de Shalom Bait, ¿qué le decía Sara Imeinu a Abraham? Le decía, bueno, pregúntale a Hashem, que Hashem defina. ¿Qué pasa en Mitzrayim? Ya no se le puede preguntar al marido que hable con Hashem y que le diga, a ver, tengamos un juez. También pasaba con Rivka, si es que Rivka estaba preocupada con su embarazo, ¿cierto? ¿Qué hizo ella? Ella fue a la yeshiva de Shemi Eber, fue a preguntarles, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo un bebé que cuando paso por la yeshiva se mueve y cuando paso por la casa de Avodah Zará, de idolatría, también se mueve? ¿Qué es esto? En Mitzrayim ese tipo de problemas no había lugar para resolver, no existía eso, no había a quién preguntarle. Entonces, no es que las mujeres podían relacionarse de esa forma ya como lo hacían antes en Bereshit, sino que las mujeres estaban obligadas a buscar sus propias soluciones. Ya como que los hombres se derritieron, como que estaban tan desolados, tan desesperanzados y agobiados por los trabajos duros que los hombres como que estaban totalmente desconectados, ya no existía como ayúdame, sorteemos esto juntos, pregúntale a tu rabino, ya no existía eso. Entonces dice el Talmud, en Sotá, en la página 11b, dice, Rab Avira nos enseñó, en el mérito de las mujeres justas que estaban en esa generación, el pueblo judío fue redimido de Egipto, ¿ya? No estamos hablando de que Moshe, ¿cierto?, llegó y nos sacó, de que Hashem escuchó las plegarias del pueblo, estamos hablando de que en el mérito de las mujeres justas, Hashem nos salvó. Entonces nos preguntamos, ¿cuál era el mérito de estas mujeres? ¿Qué es lo que hacían? Entonces, ¿qué hacían? Dice la Gemara que cuando las mujeres iban al río a sacar agua, Hashem les hacía un milagrito y hacía que sacaran en su cántaro mitad peces, mitad agua. Entonces ellas podían volver a su casa y tenían un cántaro con agua que lo calentaban para poder bañar a sus maridos, lavarlos, y otro podían cocinar los pescados para alimentarlos. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban los maridos después de trabajar y ellas ya se habían preparado, se arreglaban, estaban todas lindas y agarraban a los maridos y se los llevaban al campo. Los llevaban al campo, los bañaban, los ungían con aceite y les daban de comer estos peces que ellas sacaban del río. Después de todo este proceso, dice la Gemara que ellos tenían un momento íntimo, de relaciones íntimas, y que esto ocurría entre los rediles. ¿Alguno sabe lo que son los rediles? Bueno, yo tampoco sé, lo googleé, y es un recinto cercado en que los pastores guardan el ganado, ¿ya? Que en definitiva se refiere a que estaban como entre las fronteras de los campos, en la cerca de los campos, ¿ya? Entonces, dice el pasuk de Teilim, Im tashkibun ben sfataim, kanfei yonah nechpa vakesef, de broseya verikrak harutz. Incluso para aquellos de ustedes que yacen entre los rediles, hay alas de una paloma envainada en plata, sus piñones en oro fino. ¿Ya? Muy raro todo esto, pero gracias a las explicaciones de Jajamín sabemos que esto hace alusión a la recompensa que tuvieron los Yehudim cuando salimos de Egipto, ¿cierto? Sabemos que cuando nos fuimos de Egipto nos fuimos ricos con los tesoros de los egipcios. Y dice la Gemara que ese tesoro nosotros fuimos como capaces de adquirirlo
justamente por este mérito de esta acción que ocurría, las mujeres que llevaban a los hombres a los campos, tenían relaciones y lo hacían en estos rediles como en un lugar más oculto, por así decirlo. ¿Qué pasaba luego? Muchas mujeres quedaban embarazadas, regresaban a sus hogares y cuando ya tenían que ir a dar a luz, estas mujeres volvían a esos campos, se ponían debajo de los manzanos y daban a luz, ¿ya? El Midrash dice que daban a luz a 6 niños a la vez, ¿ya? Y nos dice Shira Shirim, Misot olam min hamidbar metrafeket al dodat tajat hatapuach, orartija shema jivalta himas shama tevila yelateja. ¿Quién es ella que sale del desierto apoyada en su amada? Sabemos que el Shira Shirim es un canto alegórico como de una relación de amados, ¿cierto? De dos personas que se aman, y las explicaciones nos dicen que son un canto de amor entre Hashem y el pueblo de Israel. Entonces nos dice Hashem, ¿quién es ella que sale del desierto apoyada de su amada? Debajo del manzano te desperté, fue allí donde tu madre te concibió, fue allí quien te parió y te concibió. Entonces, ¿por qué traigo estos versículos? Tanto de Teilim como de Shira Shirim, y también de profetas, como van a ver, lo traigo para que entiendan que estos episodios de las mujeres en Mitzrayim describen de una manera muy especial cuál es la esencia de nosotros como Am Israel, ¿ya? Tenemos que entender que estos capítulos de que las mujeres iban a los campos y tenían a los hijos bajo los manzanos, eso configura nuestra esencia y son esenciales en la historia, tanto así que después están descritos en los otros libros de la Torá y en las poesías y en todos nuestros textos. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres iban y, como dije, daban a luz a 6 hijos a la vez. En esos momentos, no había tiempo de que llegue una partera, ¿cierto? Entonces Hashem mandaba un ángel desde los cielos, dice el Midrash, que limpiaba y preparaba a los recién nacidos, tal como si es que hubiese una partera que lo hiciera, esto hacía el ángel. Y dice el pasuk en Yehezkel que cuando era tu nacimiento, el día que habías nacido, el cordón, el ombligo no había sido cortado y no fuiste lavado con agua y no fuiste como empolvado ni envuelto en lo absoluto. Entonces, de este pasuk aprendemos que en realidad no habían parteras. Las mujeres iban y tenían a sus hijos y era como entregándose a Hashem por completo, porque en definitiva si no eran ellas las que los cuidaban, las que los arropaban, ¿qué iba a pasar? Entonces nos dice la Gemara que era un ángel el que se ocupaba de estas cosas. Y luego el ángel que hacía, agarraba 2 piedras, como que se las entregaba al bebé, y el bebé a través de esas piedras se alimentaba. Dice que la piedra daba miel y otra daba aceite. Entonces, ¿qué pasaba? Los bebés comenzaban a crecer, y una vez que los egipcios los veían y se daban cuenta que estaban estos bebés, iban a tratar de matarlos, ¿cierto? Tenían el decreto del faraón, que si es que habían bebés, si es que eran hombres, debían matarlos. Entonces, cuando iban los faraones, los egipcios a matarlos, ocurría otro milagro y la tierra se abría, se tragaba a estos bebés. ¿Y qué hacían los Mitzrayim? Los Mitzrim iban con un arado y araban la tierra para tratar de matar al hijo que estaba ahí entre medio de la tierra. Y también nos dice justamente, en Teilim dice, los aradores araron sobre mi espalda, alargaron sus surcos. A ese nivel era la maldad de los egipcios que trataban de matar a unos bebés indefensos, imagínense, como si no fuera que se fueran a morir porque estaban dentro de la tierra, ¿cierto? Ahogados. Pero bueno, ¿qué pasaba cuando se iban los egipcios? Milagrosamente los bebés salían y dice que los bebés emergían y salían del suelo como la hierba sale del campo. Entonces, una vez que los bebés crecían, volvían a la casa de sus padres, y se dice que eran como rebaños, porque imagínense, si habían 3 mujeres que iban y tenían 6 hijos cada una, o a veces el Midrash también dice que era 60 o 600, es que así habían muchos bebés, volvían todos, era como un mini ejército. Y dice el pasuk en Yehezkel, y creciste, y viniste con una belleza excelente, Ba'adi Adaim. Entonces nos dice aquí la Gemara, no tenemos que leer Ba'adi Adaim, con excelente belleza, sino que tenemos que leer Be'edrei Adarim, que significa como muchos rebaños, que ustedes crecieron y vinieron como rebaños, haciendo alusión de que justamente venían desde los campos.
Entonces, cuando dije al principio el pasuk en Shemot, que dice que Am Israel creció y se fortaleció y que llenó la tierra, era literal que llenó la tierra. Llenamos la tierra con niños. Entonces, como dije, tenemos a las mujeres en Bereshit infértiles, ¿cierto? Sin útero, rogando por un hijo. En Shemot es todo lo contrario, somos fructíferas que damos a luz a un hijo tras otro. ¿Cómo lo hacían? Ahora, por último, dice el Midrash que cuando fueron los Yehudim y que iban a cruzar el Yam Suf y ven a Hashem, como que entienden la presencia de Hashem, estos niños que vivieron esta experiencia, que nacieron bajo los árboles, que fueron tragados por la tierra, que volvieron a salir, percibieron a Hashem y dijeron, oh, este es nuestro Hashem, nosotros le hacemos Teilá, yo lo voy a glorificar, como que ellos estaban totalmente conectados y sabían que estaban en las mejores manos. Lo reconocieron porque en el fondo era algo con lo que habían vivido toda su vida. Entonces tenemos que esta es la historia de las mujeres y de los pobres niños en Mitzrayim, ¿cierto? Imagínense crecer sin sus madres ahí en el campo, y las mamás que necesitaban un coraje tremendo para irse escondidas al campo, que nadie las viera. Entonces tenemos que en este Sefer, en el Sefer Shemot, son las mujeres las que reciben el apellido, por así decirlo, el adjetivo de Ibriá, ¿cierto? Antes sabemos que Abraham, decimos Abraham a Ivri, el que cruzó, ¿cierto? Pero no hay otra referencia a ese apodo, sino hasta el Sefer Shemot, que decimos las mujeres hebreas, ¿ya? Dice el pasuk que Faraón llamó a las parteras hebreas, a Meyaldot, a Ibriot. Entonces dijimos que como ocurrían las cosas no habían parteras, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que Paró llamó a las parteras? Entonces sabemos que en realidad no es que no habían parteras, sino que justamente las parteras que describe la Torá, que me imagino que todas conocen, Shifra y Púa, ellas hacían como que no hubiera parteras y le decían a Faraón, mira, cuando vamos a tratar de que nazcan los bebés, las mujeres hebreas, las hebreas, nuevamente las llaman así, dice, ya tuvieron a los bebés. Nosotros en realidad como que no servimos porque ellas no son como las egipcias, ellas llegan y como que tienen los bebés. De hecho, el Midrash dice que las mujeres tenían a los hijos sin dolor, y eso está relacionado con el nivel de justas y de virtuosas que eran, porque como todas sabemos, tener hijos con dolor es una de los castigos a Java cuando cometió, ¿cierto?, el pecado de Adama Rishon. Entonces, sabemos que en Egipto las mujeres tenían a los hijos sin dolor. Con epidural, ¿ven? Peridural, dicen acá. Ahora, entonces dijimos que no habían parteras. Perdón, hay preguntas, ¿sí?, ahí al costado, para que después las tengas en cuenta. Sí, pero si eso pasaba con los bebés, ¿para qué pusieron a Moshe en el Nilo? ¡Bien! Muy buena pregunta, Fla. Lo que yo creo es que ahora, justamente vamos a ver ahora quiénes son Shifra y Púa, ¿cierto? Shifra era la mamá de Moshe, Yocheved, y Yocheved era la que estaba en relación directa y más cercana a Paró. Entonces estaba como a los ojos de la policía, por así decirlo, estaba en observación. Entonces, si es que ella hacía esto, iba a los campos y tenía a sus hijos, lo que iba a hacer atraer la atención a los campos. Entonces no era bueno ni aconsejable que ella lo hiciera. Ella tuvo a Moshe y lo tuvo en su casa. ¿Ya? Ya vamos a llegar en el minuto en que lo puso al Nilo, pero para responder eso es que ella, para proteger a las demás mujeres, como para no sacrificar este sistema clandestino, no fue. ¿Ya? Entonces, como dije, ¿quiénes son estas mujeres Shifra y Púa? Dice, el rey de Egipto, el faraón, habló a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de una era Shifra y el nombre de la otra era Púa. Entonces, hay opiniones que dicen que este pasuk se debe interpretar como que es una madre y su nuera. Entonces, los que creen eso dicen que se refiere a Yocheved, a la madre de Moshe y Aarón, y a su nuera, que era Elisheva, la esposa de Aarón a Cohen. ¿Ya? Esas son las opiniones más minoritarias. La opinión más aceptada es que se refiere a una madre y a su hija. Entonces aquí cuando entra Miriam y Yocheved a la película, a la historia. Entonces, sabemos que Shifra era Yocheved, ¿cierto? ¿Por qué se llamaba Shifra? Shifra
la llama así la Torá porque lo que hacía ella era meshaper, ella meshaperet al recién nacido, ¿ya? Como que preparaba al recién nacido. Y también porque a partir de ella, ya vamos a ver un poco más adelante, que fue ella la que dio el ejemplo de que había que estar con el marido y que hacer de fructificarse. Gracias, en virtud de ella el pueblo aumentó y se multiplicó en sus días, debido no solamente a que ella también lo hizo, sino a la ayuda que ella hizo con su hija de no ir como a asistir al parto y no matar a los hijos que nacían, así, y como no entregando, como dije, este plan clandestino de irse al campo. ¿Ya? Entonces la Baraita que nos explica esta Gemara nos dice con respecto a Púa que era Miriam. ¿Por qué se llamaba Púa? Porque ella al recibir a los bebés emitía un sonido reconfortante, como que les hacía así pu, pu, pu. No sé si han visto a las mamás hablando de los hijos y le dicen pu, 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 pu al bebé. Así, entonces eso hacía Miriam, eso hacía Púa. Cuando el bebé salía del útero de su madre, lo reconfortaba, Shifra lo preparaba, ella lo reconfortaba. Además también dicen que púa está relacionado con uno de los verbos que describen el habla, ya que ella hablaría, en el futuro diría poá a través de su inspiración divina, de que su madre va a dar a luz al hijo que salvaría al pueblo judío, ¿cierto? Sabemos que Miriam era una nebía, una profeta, y fue ella la que vino con esta profecía de que su mamá iba a dar a luz al salvador del pueblo judío. Entonces, el padre de Miriam, del esposo de Yochebed, se llamaba Amram. Amram era de la tribu de Leví y era el gran líder espiritual, el gran sabio de la generación. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos que la técnica de los egipcios era desmoralizarnos, ¿cierto? Echarnos para abajo, hacernos creer que vivir no valía la pena, hacernos creer que los judíos no éramos nada, ¿cierto? Desconectarnos de nuestra verdadera esencia. De hecho, dice la Gemara que lo que hacían era como que nos cambiaban los trabajos, como que los hombres los hacían hacer algo insignificante de acuerdo a lo que ellos sentían que era significante, y a las mujeres al revés, como que su trabajo era hacer algo también como innecesario, que en realidad quizás si lo hubieran hecho de otra forma se hubiese sido muy importante. Pero esa desmoralización, ese echar abajo esa alma, era lo que los tenía en el piso. Entonces, cuando Amram vio que Faraón dijo, cada hijo que nazca debe ser arrojado al Nilo, toda hija que nazca puede salir viva, él dijo, se acabó, nosotros no trabajamos para ver estos sufrimientos, yo no voy a traer a ningún niño al mundo para que sea asesinado, por lo tanto, fue y se divorció de su esposa, ¿cierto? Como era el gran líder de la generación, todos los hombres hicieron lo mismo. Si es que el gran líder de la generación se separa de su esposa, ¿cuánto más nosotros? Entonces ahí llega Miriam, la gran heroína de la historia, y le dice, papá, tu decreto es peor para el pueblo judío que lo que dijo el faraón. ¿Cierto? Faraón decretó solo respecto de los hombres, pero tú decretaste tanto de los hombres como de las mujeres. Ahora no van a nacer hijos por lo que tú hiciste. Es más, si es que Faraón decretó matar a los niños solo en este mundo, tú decretaste matar a los niños en este mundo y también en el Olam Abba. Porque si es que esos niños no vienen a este mundo, no tienen Olam Abba. Entonces lo que tú hiciste es mucho peor. Además, Faraón, está bien, será el rey de Egipto, podrá hacer todo lo que quiera, pero en verdad no sabemos si es que Hashem va a cumplir lo que él está diciendo. En cambio, sí sabemos que tus decretos sí se van a cumplir, ¿cierto? Hay un principio de que si un tzadik dice algo, Hashem lo cumple. Por eso está todo el lineano, la costumbre de pedirle una brajá a una persona muy justa o muy sabia, porque en el fondo si es que un tzadik lo dice, Hashem tiene que cambiar la realidad, ajustar la realidad a lo que él dice. Entonces Amram, al escuchar a su hija, ver que le hablaba con tanta sabiduría y con tantos fundamentos, dijo, ok, tienes razón, fue, agarró a su esposa Yochebed de vuelta, se volvió a casar con ella. Lo que implicó que todos los demás lo hicieran, y ahí como que empezó esta dinámica que conté al principio, de ir a los campos, de tener relaciones y de tener hijos. Entonces, la Gemara pregunta, si es que Amram se volvió a casar con Yochebed, ¿por qué dice, cuando la Torá describe este episodio, dice, tomó por esposa a una hija de Leví? ¿Cierto? ¿Por qué la Torá no dice, debió haber regresado por su esposa, la hija de Leví? Porque trae como si fuera una nueva hija de Leví. Entonces,
aquí explican que en realidad lo hace, dice así la Torá, para implicar que a cabo de un matrimonio de nuevo, no es que simplemente se juntó, sino que de esto entendemos que realmente se había divorciado, le había dado un get, había estado así, realmente separado de su esposa, a diferencia de otros episodios en la Torá, como vimos la semana pasada, de que el papá de Abimelech simplemente como que se separó físicamente de su esposa. Amram, el papá de Moshe, se separó, se divorció con get y como con todo lo de la ley de su esposa. Entonces, cuando la Torá dice, tomó por esposa una hija de Leví, nos dice que se volvieron a casar porque efectivamente se habían divorciado. Ahora, ¿por qué nos dice una hija de Leví? ¿Por qué simplemente no nos dice Yochebed? La Torá es un poco literal en estos psukim, entonces debería ser que acaso Yochebed realmente era una hija de Leví, de una nieta de Jacob Avinu en ese sentido. Entonces la Gemara explica justamente que cuando Yochebed se volvió a casar con Amram, ella tenía 130 años. Entonces el verso la llama hija por eso, porque realmente era la hija de Leví. Entonces, nosotros sabemos cuál era la edad de Yochebed en base a una tradición, ¿ya? Sabemos que cuando Jacob bajó a Egipto, venía con toda su familia, y el versículo dice que Lea tenía 33 descendientes, ¿ya? Y más adelante empieza a enumerar estos descendientes, pero solamente enumera 32. Entonces se dice que en realidad Yochebed estaba en el vientre de su mamá cuando su mamá bajó a Egipto, ¿ya? Entonces se dice que Yochebed nació en Egipto, pero fue engendrada fuera de Egipto, ¿ya? Fue concebida como en Israel. Entonces habla como del nivel espiritual y de la misión en el fondo de Yochebed en la vida. Por eso trae esta discusión la Gemara. Entonces dice, como el pueblo judío estuvo en Egipto 210 años y Moisés tenía 80 cuando salimos de Egipto, y Yochebed tenía 130 cuando nació, lo que calza justo con los años en los que había bajado Jacob y su familia a Egipto. Ahora, si es que es así, si tiene 130 años, ¿cómo la Torá nos puede decir que era una hija o que da a entender que es una mujer joven? ¿Ya? Entonces dice que cuando Amram se volvió a casar con ella, esto tuvo tal impacto en ella y en su naturaleza femenina que efectivamente ella como que rejuveneció y se volvió como si fuera una niña otra vez, ¿ya? Entonces dice el pasuk que cuando nació Moshe, Yochebed concibió y dio a luz a un hijo, y cuando ella vio que era un niño bueno, lo escondió. Entonces viene aquí la Gemara y nos dice, de aquí aprendemos que Moshe cuando nació en realidad su mamá lo llamó Tov, ¿ya? Dice el pasuk, cuando ella vio que era un niño bueno, entonces dice Rabbi Meir, Tov era el verdadero nombre de Moshe, porque como sabemos Moshe se lo dio Batia cuando lo recogió del río. Después viene otro rabino, ¿cierto? Rabbi Yehudi, y dice, no se llamaba Tov, se llamaba Tobía. Después viene otro rabino Nehemías, y dice, dijeron que era bueno porque era apto para la profecía. Otros dicen, no, el momento en que nació Moshe, la casa estaba llena de luz, y como está escrito, cuando ella lo vio que era un niño Tov, y está escrito también que cuando Hashem vio la luz que era buena, y también dijo Tov, como en Bereshit, entonces de aquí saca los jajamim de que Moshe era tan importante y traía algo tan importante al mundo que traía como una luz original. Entonces era el concepto de que en verdad cuando este niño nace trae la profecía de que es buena, trae la luz al mundo que necesitamos para poder sacar a Mitzrayim de Egipto. Entonces dicen que era muy, muy difícil para Yochebed ocultarlo en la casa porque era un niño que brillaba. También en la Torá, ¿cierto? Hay parashot que nos cuentan de cómo Moshe tenía que ocupar una máscara porque su cara era algo que brillaba y que emanaba luz. Entonces eso también tiene como el origen aquí. Cuando nació ya sabíamos que este niño tenía esa capacidad espiritual, esa llamada era potente, que emanaba luz, y que en el fondo le hacía difícil también a la mamá ocultarlo. Entonces nos dice la Gemara que se le hacía difícil también porque como ella no podía ir a los campos y como los egipcios estaban igual así chusmeando y sospechosos de que si nacía algún bebé para matarlo, lo que hacían los egipcios era que traían a otro bebé que empezara a llorar y que contagiara al bebé para escuchar el llanto. Entonces así sabían que estaba y lo podían matar. Entonces cuando esto ya era imposible,
Yocheved ideó este plan con Miriam, lo pusieron en la teivá, en la cunita, y lo pusieron en el río. ¿Ya? Ahora, cuando Yocheved hace esto, todas las predicciones de los astrólogos del faraón desaparecen, se caen, porque sus predicciones en el fondo eran que como el Salvador de Israel iba a sufrir en manos del agua, algo así, solamente que ellos no podían, como no sabían interpretarlo, y en realidad las predicciones eran que Moshe iba a... Dice aquí la Gemara, explica que en realidad ese episodio al que se referían los astrólogos en realidad era un episodio que iba a ocurrir mucho, mucho, mucho antes, que va a ser el episodio tan famoso de cuando Moshe tiene que conseguir agua para el pueblo, ¿cierto? Cuando el pueblo se está quejando, le dice golpea la piedra, habla a la piedra, entonces se referían a ese episodio en realidad. Y a esa era el agua por la cual iba a sufrir Moshe, no el agua a la cual sufrieron, a la cual la pusieron ahora, ¿cierto? Yocheved al poner en el río. Pero en el minuto en que eso pasa, como que esto de este augurio relacionado con el agua como desaparece, entonces eso también le permite a Yocheved y a Miriam eliminar el decreto del faraón, porque ahora como que no estaba este augurio tan claro, entonces era como que ya cumplieron su objetivo de eliminar al Salvador de Israel. Entonces, gracias a eso dejan de morir los niños que no lograban llegar al campo y que seguían naciendo como en el lugar en los que estaban todos los Yehudí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que vean como el poder impresionante que tenía Yocheved y Miriam y todas las mujeres que se atrevían a ir a tener hijos, en definitiva por acciones tan chiquititas como simplemente agarrar una cunita y ponerla en el río, como simplemente decirle al papá que hiciera algo. Todo eso tuvo una repercusión inmensa en todo el pueblo. También, no solamente ella sola, sino también, por ejemplo, Batia, la hija del faraón, ¿cierto? Cuando saca a Moshe de las aguas, se acerca a Miriam y le dice, ¿quieres que busque a una nodriza hebrea? Y aquí vuelvo a traer la palabra hebrea porque ahora nos vamos a enfocar en esta palabra, ¿ya? Entonces, como dije, Batia, la hija del faraón, saca a Moshe de las aguas. De hecho, dicen que Batia en realidad lo que estaba haciendo, ella también era muy, muy tzadiká, lo que estaba haciendo era como un proceso de conversión, limpiándose de toda la idolatría de la casa de su padre y como adhiriendo a la verdad universal de Hashem, que Hashem es uno. Y justo que cuando estaba haciendo esto, le llega como este regalo de Moshe. Entonces ahí Batia, ¿cierto?, le enfrenta a Miriam y le dice, ¿quieres que busque una nodriza hebrea? Entonces, Ibrí. ¿Qué significa este Ibrí? Como dije al principio, ¿cierto? Por lo general lo vamos a ver, siempre lo vamos a asociar con Abraham, ¿cierto? Abraham vino, tenía tanta emuná que se dice como que él cruzó, vino del otro lado del río, cruzó el río, se entregó a Hashem por completo y trajo un nuevo concepto a la humanidad. Pero es justamente respecto de las mujeres en Egipto que la Torá refuerza este concepto. ¿Cierto? Dijimos que la Torá menciona a las parteras hebreas y a las mujeres hebreas y a las mujeres como hebreas, ¿cierto? Las mujeres que estaban en Egipto estaban tomando el futuro del pueblo judío en sus manos, estaban pasando un proceso que asusta, ¿cierto? Estaban quedando embarazadas, estaban teniendo hijos, estaban tomando a los hombres que estaban totalmente tristes, los agarraban, los levantaban, y ellas mismas pasaban de ser hijas, pasaban a ser madres, cruzaban ellas el río, ¿cierto? Se dice que los campos estaban más allá del río, y pasaban por todo este proceso físico y espiritual que en definitiva les permitió salvar al pueblo. Entonces, ¿cuál era el secreto de estas mujeres? El secreto de estas mujeres es que ellas entendieron que para poder cruzar al otro lado, en cualquier lucha que enfrenten, ¿cierto? Búsqueda de pareja, armonía familiar, en Parnasá, en el proceso de volverse madres, mientras son madres, en la lucha día a día criando los hijos, el secreto es justamente, también cuando son hijas, ¿cierto? No solamente cuando somos madres, sino en el proceso de ser hijas, de ser buenas hijas, de aprender, de cuidar, de dar honor a nuestros papás. En todos esos procesos, en todas esas luchas, el secreto está justamente en la palabra hebrea, en ser una ibría, ¿ya? Esta palabra, y ahora esto
solo funciona con la palabra ibria, ¿ya? Ibri no funciona, tiene que ser ibria, y esto denota que es algo que solamente le ocurre a las mujeres, es una fuerza femenina, es un poder femenino. Ya como sabemos, el idioma hebreo es algo que realmente define y construye la realidad. Entonces, para entenderlo, yo sé que hay muchas que no entienden hebreo, pero síganme con esto, ¿ya? La palabra ibria, así es significa ser hebrea, pero es una descripción femenina de la cualidad, por así decirlo. Entonces, ibria tenemos que entenderlo, que lo podemos dividir en dos palabras, ¿ya? Ever, K. En realidad es con yud, pero para no pronunciar el nombre de Hashem, ¿ya? Ever, K. ¿Qué significa esto? Significa volvernos a Hashem, ¿ya? Esto nos enseña que solo podemos transitar de una orilla a otra orilla si es que nos entregamos a Hashem, si es que buscamos su mano, ¿ya? Incluso cuando no las vemos. De hecho, dice en estas mismas páginas de la Gemara que relatan todas estas historias que les traigo, dice que cuando un bebé mujer nace, ella nace con panea lemala, con su cara hacia arriba. De hecho, Paró, una de las señales que le daba a las parteras para saber si es que nacía un hombre o una mujer, era que si el bebé nacía mirando hacia arriba, seguro era una mujer, ¿ya? O sea, cuando nace el bebé siempre sale primero la cabeza, entonces antiguamente no sabían cuál era el sexo del bebé. Si el bebé nacía y miraba hacia arriba, seguro era una mujer. Si miraba por otros lados, era un hombre. Entonces, esto nos enseña, ¿cierto?, que es de la esencia de la mujer volverse hacia Dios, incluso en el momento desde que nace. Tenemos una conexión especial, y fue por eso que fue Yochebed la que puso a Moshe en el río, no Amram, fue Miriam quien lo acompañó, fue Miriam la que convenció a su papá, fue Batia quien lo recogió, fue Tzipora, la esposa de Moshe, la que entendió que Moshe, que no le había hecho el Brit Milá a su hijo, ¿cierto?, en un par de parashot más adelante, sabía que a Moshe lo iba a atacar un ángel porque no había cumplido con esa mitzvah, y fue Tzipora ella misma la que fue y le hizo el Brit Milá a su hijo. Imagínense el poder de estas mujeres en Egipto tomando todo por sus manos, cuando ya no veían la Ashgaha Pratit como la mano de Dios con claridad en el mundo, ellas entendieron, ¿cierto?, que ya no podían preguntarle a un rabino, que ya no podían preguntarle a su marido, ni preguntarle a la Shejina, tenían que estar ellas, agarrar la responsabilidad en sus manos e ir y actuar. Entonces fuimos nosotras las mujeres las que entendimos que Hashem está oculto y que requiere nuestro esfuerzo, de nuestra acción, de nuestro actuar, para traer una redención, cualquiera que sea esa redención. En este caso, las mujeres en Egipto, ¿cierto?, ellas sabían que venía un redentor, pero sabían que tenía que haber un pueblo para que fuera redimido. Entonces, si es que ellas no se reproducían y no agrandaban la familia, ¿cierto? Da lo mismo que naciera Moshe, que naciera el Mesías, porque en definitiva no iba a haber un pueblo al que redimir. Entonces, esto es tan potente que dice el Tzemach Tzedek, que las almas de esas mujeres de Mitzrayim van a ser las almas de la generación de Mesías. Ambas generaciones nos enfrentamos con los mismos tipos de desafíos, ¿cierto? Y ambas generaciones entienden que no vamos a poder cruzar el río que es turbulento sin mirar hacia arriba, sin mirar a Shem, sin hacer el Ever K, sin volvernos Ibriot. Entonces, ¿dónde quedamos? Entonces, sean más específicas. Les dije los de Tzir, ¿eso escucharon? No. ¿No? Pueden sacar los micrófonos igual. Si alguna se acuerda dónde quedó. Ya, mirar a Hashem, sigamos ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando miramos a Hashem? ¿Se escucha? ¿Bien? Ya. Síganme porque esto es en hebreo y es muy cool. Cuando volvemos a Hashem, todos nuestros pasadizos que son estrechos se abren, ¿cierto? Mitzrayim, ¿cierto? Sabemos que viene de estrechez, de tzar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la vida? Las cosas siguen siendo estrechas, pero si nosotros ponemos a Hashem en la película, le agregamos la yud de Hashem, vamos a hacer que el tzar se convierta en un tzir, en una contracción, tzirim. ¿Qué es lo que hace una contracción? Hace que los espacios se abran.
¿cierto? Una mujer cuando va a dar a luz, para que su canal estrecho se abra, ocurren las contracciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros agarramos las situaciones estrechas, ponemos a Hashem en la película, nos vamos a encontrar a nosotras mismas luchando con fuerzas que no nos imaginábamos que teníamos. Siempre escuchamos, ¿cierto?, que el pueblo en Egipto estaba engendrándose en el útero, que la salida, ¿cierto?, son los dolores de parto, las contracciones, los tzirim, y que nacemos a los pies del monte Sinaí cuando recibimos la Torá. Dice el Pasuk, Vayakem melech hadash asher lo yada es Yosef. Vino un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Obviamente la pregunta acá es, ¿cómo puede ser que no conozca a Yosef? Como que Yosef era impresionante, salvó a la civilización egipcia, ¿cierto? Entonces explica el Kli Yakar que obviamente el faraón conocía a Yosef, lo que no conocía era el síndrome de Yosef. ¿Qué es este síndrome de Yosef? Es que el pueblo iba a insistir. El pueblo iba a insistir siempre que esto no es el final, que mientras más se las haga difícil, más iban a avanzar, más van a crecer, y que ellos sabían que mientras más oscuro esté todo, cuanto más antes va a venir la redención. Entonces, justamente cuando nos tratan de echar abajo, cuando el pueblo es sometido a trabajos más duros, es cuando más podemos florecer, cuando las mujeres se levantan, llevan a los hombres a los campos, tienen 6, 60, 600 hijos y hacen que el pueblo crezca y se fortalezca. Si bien no espiritualmente en número, pero siempre tiene que estar la parte física para que después pueda fortalecerse la parte espiritual y así todos crecer. Y eso fue justamente lo que nos enseñaron las mujeres virtuosas de Mitzrayim, las mujeres hebreas, y que en cuyo mérito salimos y que también en cuyo mérito va a llegar Mashiach. Y sobre todo en estos tiempos antes de Pesaj, y en estos tiempos de cuarentena, ¿cierto?, de encierro, y que hay dudas del corona y miedo, en que estamos en una lucha difícil, ¿cierto? Nosotras como mujeres tenemos que pensar cómo hacer que este tzar, esta cosa estrecha, en realidad sea algo que nos permita abrirnos a algo mejor, que sea un tzir, una contracción. Entonces, ¿cómo nos conectamos con Dios? ¿Cómo hacemos de esta situación una oportunidad de crecer? ¿Cómo le entregamos esa herramienta a nuestros hijos? Ya cuando digo hijos, para las que no tienen, en realidad cualquier proyecto o cualquier cosa que uno haga en la vida, ¿cierto? Por lo que uno se entregue, eso también podría considerarse un hijo. Y que en definitiva la única forma de pasar estas pruebas, de pasar al otro lado, es confiando en Hashem. Y ojo también siempre en cómo lo transmitimos, sobre todo si es que estamos en encierro, el lenguaje, así como el hebreo, les dije, define realidades, el lenguaje en español también es muy potente en nuestro lenguaje, cómo nos relacionamos y cómo nos hablamos con la gente que está alrededor. Entonces, recordar que las mujeres en Egipto no llegaban y les decían, ya deja de ser un esclavo todo triste, como ellas se arreglaban, se ponían lindas, les levantaban el ánimo, y con ese hablar, con ese dulce, con ese púa que hacía a los bebés, que los acurrucaba así con su voz, eso era lo que hacía la gran diferencia. Ahora, esto que estoy hablando, ¿cuándo lo ponemos en práctica? Lo ponemos en práctica justamente en el octavo paso del Seder, ¿ya? El octavo paso del Seder, ¿lo saben? Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz, Magid, Rakza, Motzin, Matzah, Maror, el octavo paso, Maror. ¿Ya? Maror, la hierba amarga que comemos. Sabemos que esta hierba amarga, ¿cierto? La Gada dice, nos recuerda la esclavitud, ¿ya? La esclavitud, hoy en día, nuestros problemas, todo lo triste, todo lo malo que pasó en Egipto, que pasó en todas las generaciones, ¿cierto? En cada generación nos tenemos que sentir como que hubiésemos salido de Mitzrayim. En cada generación tenemos nuestro propio maror, pero sin embargo, ¿cómo se come ese maror? ¿Lo comemos así? ¿Decimos la braja y lo comemos? ¿O qué le hacemos? Sáquense los micrófonos y díganme para que sea más interactivo. ¿Lo untamos en agua con sal? ¿No pueden sacarse los micrófonos o no quieren? Le ponemos dulce, muy bien Pau, con jaroset, bien Cintia. Con jaroset. ¿Y qué nos recuerda el jaroset? La argamasa de los egipcios cuando hicieron las pirámides. Bien, la mezcla, muy bien, esa es mi mamá, un aplauso. Nos recuerda la mezcla, es verdad, pero hay una discusión en la Gemara.
por un lado, el jaroset es algo dual, ¿ya? Por un lado nos recuerda la mezcla, pero por otro lado, ¿cuál es el principal ingrediente del jaroset? Manzana. La manzana. El jaroset nos viene a recordar los árboles, los manzanos bajo los cuales las mujeres iban a tener los hijos en Mitzrayim. Y esto, ¿por qué es tan potente? Es porque ¿por qué untamos el maror, lo triste, en esto dulce de manzana que Hashem nos creó como esta pequeña sombra en que íbamos a tener a nuestros hijos sin dolor y sin peligro? Es porque debemos entender y aceptar que todo lo amargo en nuestras vidas viene también de la bondad de Hashem. Y como dije, el jaroset tiene esta dualidad. Por una parte nos recuerda la mezcla con la que se creaban los ladrillos, pero por otra contiene manzanas dulces a las cuales las mujeres íbamos a tener los hijos, y que nos recuerda que incluso en la situación tan difícil de vida o muerte, ocurrían milagros, y que si incluso ese infierno que era Mitzrayim, si es que nosotros agregamos a Hashem, le ponemos la yud o la hey de Hashem a nuestras vidas, va a ocurrir justamente eso. Cuando hay un momento oscuro en el que hay peligro, en el que hay peligro de vida, y nosotros nos entregamos a Hashem, viene la vida, nacen los hijos y el futuro de nuestro pueblo. Entonces, en verdad es muy potente entender que el maror, lo amargo, también es necesario al mismo tiempo para valorar lo dulce que nos manda Hashem. Entender que lo malo viene de Hashem es esencial para disfrutar incluso más lo dulce también. Entonces, espero que todas podamos encontrar a la hebrea dentro de nosotros, que podamos cruzar el río, que podamos tomar las cosas que tenemos que tomar en nuestras manos, y que tengamos un Pesach Kasher de Sameach, que sea súper empoderado, sabiendo que fue gracias a las mujeres que salimos, y que en verdad entender que cuando nosotras tenemos la responsabilidad de algo, si es que agregamos a Hashem, seguro va a estar todo bien. Perdonen que se cortó, no sé por qué se cortó, pero bueno, que seamos hebreas, que salgamos de Egipto, y que todas tengamos un Pesaj muy, muy lindo. No sé si hay preguntas, espero que haya quedado claro. Alguien que pregunta, sí, puede sacarse el micrófono, creo. Ahí están todas desmutadas. Y si no hay preguntas, bueno, muchas gracias a todas y a Mijael principalmente por preparar y dar el shiur. Y ahora a las 6, shiur de parejas, y a las 8, shiur de Rab, Diego, Sirota. Y gracias a personas que se encargan de todo, de que esté listo la clase y toda la parte tecnológica. Gracias. Bye, bye.